En este caso, este cliente no coleccionaba diseño y no tenía mucha experiencia en diseño. Entonces, lo que hicimos nosotros es ayudarlos a trabajar y a formar una colección de muebles, ¿no? Un poco de todos lados. En este caso, estos muebles brasileros. Esta pieza es de Janssen, es francesa. La de atrás es italiano. Acá es tenía una forma de trabajar él sus espacios que los quería como abrir. Hemos abierto un montón de paredes y hemos hecho como unas especies de librerías, unas bibliotecas para poder como hacer, por momentos se convertían en divisiones para poner esculturas, para poner libros y para poner, bueno, objetos de todo tipo. Este es el comedor. También de vuelta sillas de italianas con una mesa austríaca. En el fondo también un aparador italiano también. La idea es una pareja, él ya tiene hijos mayores y ya todos se fueron de casa. Entonces la idea que el espacio ahora es un espacio todo abierto y casi todo funciona como una especie de loft y hemos como, bueno, abierto todos los espacios para, bueno, para conectar con el exterior y el interior y como que no tiene límites un espacio con otro. También tiene una especie de atrium enorme abajo, donde este espacio era blanco y era como bastante inhumano, por decir una forma, era como, demasiado como un museo. Entonces lo que hicimos, bueno, le dimos un color y con tela, está tanto telado ahora, y lo que hicimos fue poner un poco una alfombra y un poco de muebles como para que la gente se pueda sentar y mirar bien la obra. Muchas veces trabajamos con artistas que invitamos para hacer site-specific projects, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una ceramista americana que le invitamos a hacer estas piezas que, nada, le expliqué un poco cómo era la luz, cómo era un pasillo, cómo era esto, una circulación, y le conté un poco cómo era el espacio y lo que quería, y me lo respondió de esta forma. Esta es una casa para un alemán que también cambió de mujer, y esta es una casa en Ibiza. Cuando yo llegué en Ibiza, en Europa en general, todo lo que es la costa está hoy muy protegido, entonces como hay muy poca posibilidad de hacer algo de cero o de arreglar cosas. En esta casa en particular era una casa de pescadores y de la casa de pescadores había que transformarla en esta casa que el cliente quería que fuera muy moderna. Entonces lo que hicimos de vuelta es abrir los espacios, conectar un poco la naturaleza con el exterior y el interior, y al mismo tiempo la casa era como muy pequeña. Entonces lo que teníamos que hacer es que estas terrazas que creamos por todos lados se convirtieran como en la parte habitable de la casa. En este caso trabajamos con una empresa de Suiza que tiene unas ventanas que eran súper ligeras, muy finitas y que se podían embotar todas en la pared. Entonces de repente las paredes de las ventanas desaparecían y de repente el interior de la casa se convertía como una gran galería. La pileta esta existía, había una pileta como muy fea, que la forma es la que está ahí, pero tiene una pared que pasaba muy cerca y era como muy aburrida. Y entonces me rompí un poco la cabeza pensando cómo podía crearle un poco de interés, y lo que hice es elevarla y despegarla como un poco del suelo, ¿no? Inspirado un poco en una obra de una artista americana que se llama Ronnie Horn, que hace unas piezas de vidrio como muy grandes y todas en cristal. Entonces la idea es utilizar un mosaico casi negro, muy chiquitito, para que un poco que se fundiera con el color del mar y se convirtiera como este objeto como bastante abstracto. La idea también un poco era trabajar un poco con las texturas de la casa y jugar un poco con los gestos. Para mí siempre el tema de la barandilla es una oportunidad para un arquitecto para dibujar un gesto en una casa, ¿no? Para hacer un poco más flexible o hacer algo que tenga que sea como un dibujo, ¿no?
Este es el interior que mostraba antes, que las ventanas se esconden a la izquierda y a la derecha. En este caso a la izquierda la biblioteca, esta es la biblioteca de Charlotte Perriand. Este coleccionista sí coleccionaba muebles, pero de otro tipo, y yo le ayudé como a agrandar su colección para muebles más bien del siglo XX. Entonces tenemos a la izquierda algo danés, la mesa de Nagashima japonesa-americana, las sillas son italianas, estas jardineras son americanas, la lámpara de la pared es de Jouve, un ceramista francés de los 50. Como la relación de la obra con el mar es demasiado cercana, era imposible poner obra de arte, ¿no?, en los espacios por la humedad. Entonces, lo que hicimos es trabajar un poco justamente con texturas o con mármoles para crear un poco de interés a los espacios. Esta es en la planta superior, es la habitación principal, y por momentos, esta es la foto desde la cama, que parece que la sensación que da esta casa es como que estás en un barco. Y eran 3 espacios alineados. Uno a la derecha está la habitación que vimos recién. Este es un pasillo donde es una especie de vestidor, donde hay un ascensor, y después este es un baño abierto a la izquierda, y después más adelante está su escritorio y biblioteca. Y todo es un espacio que está abierto, y enfrente donde estamos nosotros hay toda una roca. Entonces como que es una casa que está toda abierta, pero al mismo tiempo es muy privada. Cada espacio es muy privado. Esta obra también de la pared es cerámica, se llama Navette, son de Jouve también, es una cerámica que es como un perfil que sobresale un poco, que es muy simpática de ver, sobre todo cuando uno la ve de costado, ¿no?, en el escorzo. El mármol, este es un Arni fantástico, es un mármol italiano que me costó bastante traerlo porque este fue mi primer proyecto en Ibiza, y después de este proyecto entendí que tenía que comprar el mármol en Ibiza y no lo podía comprar afuera, y yo cabeza dura lo compré en Italia, y la mafia local hizo que el mármol nunca llegara, y el primer contenedor de mármol se perdió, y tuve que, bueno, encargar otro a través del contratista local. No avanzaba. Esto es en Francia, en París. Esto es una mujer coleccionista, es una mexicana casada con un francés, que bueno, es un departamento del 19 en Avenue Foch, con un montón de restricciones, ¿no?, de un departamento, con alturas un poco más ya complicadas, y donde todo lo que era molduras y la mayoría de los elementos arquitectónicos de la época ya habían desaparecido antes que llegásemos nosotros. Esta pieza, lo del techo, es Peggy White, una americana, que hicimos también este proyecto juntos para este pasillo, ¿no?, para este hall de entrada. La obra de atrás es, no sé si lo reconocen, es Bush, que es de Paul McCarthy, que es a mi forma de ver es como el Picasso de nuestra época, ¿no? Es un artista americano muy controversial y muy importante para la cultura americana, sobre todo. Este sillón es un sillón de madera, es un sillón de Eales, del Art and Craft inglés, y es un sillón muy como lúdico, ¿no? Esta mesa que está al lado se cierra, se baja, y del otro lado, que no se ve, tiene una especie de pequeña bibliotequita para poner los libros.
Esta es una obra mexicana. Es una artista de México que hizo esta obra en homenaje a los inmigrantes. Estas son las famosas mariposas migratorias que tienen en México, que migran creo que desde Canadá hacia México. Este es un trabajo que hicimos de carpintería con un carpintero local que tengo ahí en París, que es, no sé cómo, es roble. Y el roble, hay una tradición en Francia donde se le hace una aplicación de cal y se lo raspa primero, y entre las como las hendiduras le ponen esta cal. Se llama serrucé, pero no sé cómo se dice en español. Y queda como una especie de pátina blanca sobre la madera, ¿no? Es una técnica que le dice ya del Art Deco, que ya lo usaba Frank en esa época. Este es el baño principal, también es un baño también con mármol italiano. Un poco duro el control, pero no sé qué. Bueno, se fue. Y esta es desde la señora de su bañera, mira su torre. Esto es en Suiza, en el lago de Zúrich. Es un señor alemán que vive en Suiza y es un señor de 70 años. Y esta casa es una casa que tenía este amarre para salir en el barco, y también es como una especie de concepto como de loft. La casa es toda de hormigón, y lo que había que hacer era controlar un poco la cantidad de luz que entraba a la casa y generar un poco de espacios un poco más cerrados para poder colgar arte. En mi forma de trabajar, quiero creer que me gusta el eclecticismo, y como que puedo mezclar obra como esta vasija romana, o sea, que no tiene nada que ver con la silla esta de Frank West, o la fotografía esta de Tillmans, y una lámpara arriba, una luz como muy como cruda, ¿no? Esta es la obra de Ronnie Horn que les decía que me había inspirado para la piscina en Ibiza. Y todo el lago que está enfrente es muy agradable porque se ve como, bueno, todas las mañanas se ven los jóvenes suizos durante todo el año que reman de un lado para otro, y es como una casa que se siente mucho la naturaleza. Esta es una obra de Picabia, también de los años 50, y esto es en el espacio, atrás es el dormitorio principal, y esta es una especie de salón que tiene adelante. Esta es obra a la izquierda de Giacometti, a la derecha, no me acuerdo el nombre, es un artista afroamericano que pelea un poco por los derechos, ¿no? Y toda su obra es alrededor del color, ¿no? La mesa es de Charlotte Perriand, la silla también es de Franz West. Acá esto es, la coche es argentina, la traje de acá de Buenos Aires. Y esto es Perret. Perret, si se acuerdan, el primo de Corbusier, y ese que hizo esta mesa. La biblioteca atrás es Ico Parisi. Y es un poco lo mismo, ¿no? La misma idea de jugar un poco interiores con exteriores. Esta es la ducha, este es un mármol irlandés, y la ducha da a ese patio central, y está todo conectado.
La ventaja de trabajar en Europa es que la gente no tiene tanta inhibición del cuerpo como acá, entonces está todo más abierto y no hay tanta intimidad en las duchas. Esta es obra de la caja esta de Jason Rhodes, otro americano de Los Ángeles. Esto es una especie de diálogo que quise hacer. Este es el comedor. De vuelta, la mesa y las sillas son de Franz West. La obra de atrás en bronce es de Giacometti. L'objet désagréable. Lo de adelante es Koons, Jeff Koons. La pintura es de Richter. Y un poco jugar un poco este diálogo entre artistas bastante poco no frecuentes, que es como improbable la conexión entre ellos, ¿no? Un francés, un austríaco, un alemán y distintos periodos. Este es un proyecto que terminamos el año pasado en París también, un departamento. Y este es un coleccionista que colecciona siglo XVIII. Y me pidió que le hiciera un departamento del XVIII. Y bueno, me negué no solamente porque no lo sé hacer, sino porque me parecería como demasiado teatral hacer algo ahora del siglo XVIII cuando no estamos en el XXI. Entonces lo que le propuse era poner en valor su colección del XVIII pero de una forma contemporánea. Entonces al mismo tiempo colecciona arte y bueno, y lo hice como mezclar un poco más la obra del siglo XVIII con el arte contemporáneo. Este piso que ven es de mármol, es de Stefan Brueggemann y es un artista que trabaja mucho con textos. Entonces generamos esta biblioteca como para poner un montón de objetos y tenía relojes, lámparas, no lámparas, no, del 18 no, pero objetos de relojes o cofres o de todo tipo, hasta de armas que tenían, ¿no? Entonces hicimos como una especie de display para mostrar un poco y poner en valor, ¿no?, todos esos objetos. Es un poco un proyecto bastante difícil de entender si no se conoce mucho la obra, porque todo tiene una relación, hasta el arte con los objetos del 18. Esta es la cocina, que bueno, es un poco, parece más estrecha de lo que es. Yo creo que es el ángulo de la foto, pero y el baño también es un mármol negro francés, casi un negro absoluto, con un mármol blanco. Lamentablemente acá no se ven los detalles, pero acá todo está en la sutilidad de los detalles, los encuentros de donde termina la pared, el enlucido, con donde empieza el mármol negro y bueno, los encuentros. Hay como unas especies de detalles muy simpáticos. Esto es en New York, en todos los lugares, en el Trump Tower, que fue un infierno trabajar. Que fue en el mismo tiempo que se hizo el proyecto, estaba Trump en la campaña y fue como realmente imposible. En este caso, encima el cliente es mexicano, o sea que todo fatal con Trump, el mexicano y todo un desastre. Lo más satisfactorio de este proyecto fue saber que he pagado tantas coimas para que me dejaran subir en el ascensor cosas que no tenía, los argentinos somos un poroto. Este departamento es muy bonito porque tiene unas vistas increíbles a toda la ciudad. Estas ventanas miran Uptown, se ve un poco el Central Park, se ve St. Patrick's, se ve, bueno, todo es todo la luz que viene desde afuera. El cliente es joven y le gusta hacer fiestas y quería un bar.
hicimos un bar, que es muy agradable de noche, sobre todo esta casa, es como una gran pecera y esta casa es totalmente distinta de noche y funciona tanto de día, que es una casa como muy sencilla, como de noche, ¿no? Estas sillas son las famosas Chiavari, las sillas Chiavari italianas, pero son una versión que se hicieron, creo que esta sola vez, yo no vi otra copia de estas. La mesa es nuestro diseño, la mesa de al lado es brasilera. Esta es la habitación de él, que bueno, el edificio tenía una planta súper complicada por un montón de razones. Primero porque el edificio es un desastre, todo lo que es la parte mecánica, que había paneles de acceso mecánicos por todos lados que había que respetar, y aparte complicadísimo con columnas por todos lados que no se podían mover, ¿no? De columnas de agua, columnas de ventilación, de todo. Entonces, esta es la habitación principal. Se entra por ahí a la derecha, que hay una especie de vestidor. A la izquierda está el baño y esta parte es la habitación. Aquí es el baño. Pero todo como tanto en Estados Unidos, todas las escalas, ¿no? Las medidas de las casas, sobre todo en la ciudad, son mucho más chicas, ¿no? que aquí en Sudamérica, ¿no? Lo que me atraía muchísimo de esta casa es el color del sol, que el atardecer es espectacular y todos los colores se convierten como un color bronce, ¿no? Con el sol que entra y como que tiñe todas las maderas, y es muy, muy especial. Esto es en Londres. Esto es una casa en una época donde, esto fue hace ya como 10 años creo, y en Londres una época donde todo el mundo construía para abajo, porque el metro de tierra es carísimo. Entonces esta casa tiene 2 pisos para abajo. Uno de los pisos es esta gran piscina que tiene un gimnasio del otro lado, una sala de música, el cliente es músico y hay un gimnasio. Y bueno, querían esta gran pileta. Trabajamos aquí con estas vigas, son de hormigón, y todos estos paneles son paneles prehechos, ¿no? en Francia, que son como de un hormigón, creo que se dice pretrenzado, ¿no? Y bueno, que los íbamos colocando y son parte del acabado final para la estructura de estas bóvedas, ¿no? Una de mis obsesiones son los mármoles. Me gustan mucho los mármoles y trabajo con unas casas de mármol italianas que son como especialistas en mármoles un poco especiales. Y en este caso, este señor también le gustaba bastante el mármol y no sé cómo lo ven los ojos argentinos, pero una vez me dijeron que parecía un poco italiano, un poco Don Corleone, se quería un poco mafioso, pero me encanta a mí el jugar con el tema de mármoles tradicionales y después aplicarlos de una forma un poco más contemporánea. Este es un proyecto en Somerset, en el sur de Inglaterra, y esta es una galería, una galería de arte contemporáneo, que el cliente compró esta granja, y es una granja que se hizo que tiene muchas épocas. Si recuerdan la película Chocolat con Juliette Binoche, se filmó acá, y es una casa una granja que para la época, ya en el 19, era una granja modelo porque estaba cerca de la carretera, y cuando la compra este cliente
esta granja estaba abandonada y ellos tienen galerías en Londres y en otros lugares y decidieron abrir un lugar aquí para exponer como arte como en el campo. Entonces estas eran las vaquerías, ¿no? Donde ordeñan las vacas, y esta parte que está acá se convirtió en el restaurante y como una especie de patio también central donde se muestra obra. En este proyecto trabajé con Pete Udolph, el paisajista que hizo el Highland en New York, y hicimos este proyecto juntos, y fue muy interesante porque él trabaja con el tema de las estaciones, trabaja mucho con las épocas de las estaciones de una planta, y trabaja con la muerte de la planta también. Entonces, él considera que la estructura de la planta al final del verano, cuando empieza el otoño y el invierno, hay que respetarla, y recién al final del invierno él corta, por ejemplo, los pastos como para que vuelva a salir la planta nueva. Entonces, él trabaja con unas paletas de colores que me influenciaron un montón al momento de trabajar, por ejemplo, en este caso, todo lo que son los ladrillos, ¿no? de la obra nueva, de las galerías nuevas. La obra esta es de Louis Bourgeois, las famosas arañas, que creo que tuvieron una aquí en Argentina también. Y acá un poco trabajo nuestro es adaptarnos cada vez al entorno, ¿no? Y respetar el lugar y tratar de hacer proyectos totalmente distintos. Unos pueden ser sumamente decorativos o como estos, como sumamente un poco como secos, ¿no? Y radicales. En este caso, por ejemplo, es una abertura que el portal de uno de los establos que ya existían. Trabajamos con unos carpinteros locales para tratar de lograr estas alturas increíbles con unos robles que estaban estacionados. Trajimos la madera un poco más de lejos de la zona. Se reformaron todos los techos, donde se pusieron todas las condiciones necesarias para cumplir con las normas de hoy, ¿no? que piden del reglamento para la aireación y la ventilación y el consumo energético y todo esto. En este caso levantamos, no se ve, pero el suelo es de piedra, una piedra muy bonita. Se levantó toda la piedra y se puso una losa radiante para poder para mantener el espacio seco. Estas son las galerías nuevas, que son como los cubos blancos, ¿no? Como para los artistas más contemporáneos, en general piden espacios que tengan muy poco cosa que pueda intervenir, ¿no? Con la obra de ellos. Estos son los establos que les contaba que es el restaurante. Y para la cocina luché bastante con el cocinero, que quería su cocina tradicional y cerrada, y es un cocinero muy especial, muy interesante, porque trabaja con, no sé si escucharon hablar, from head to tail, que es de la cabeza a la cola, que es los cocineros que usan absolutamente todo del animal. Y este es un cocinero que trabaja específicamente en eso. Entonces, yo lo que quería invitarlo, que era que en una cocina abierta él pudiera abrir un cerdo y mostrarle a la gente qué es lo que pasaba con ese cerdo, ¿no? Como que cómo se aprovecha todo el animal entero. Este es el salón, y acá trabajamos con lo que hicimos con la colección del cliente. Mirando toda la colección, trajimos obra, todo que es relacionado con la comida y la bebida. Entonces, todas las obras, hay dibujos de todos los artistas que tienen la galería, que tienen relación con la galería y con la comida y la bebida. Esta es la casa donde les decía que se filmó parte la película de Chocolat.
Esta es una obra que instalé de Martin Creed. Martin Creed es un escocés. A la derecha y a la izquierda había en la intervención, esto parece que no se hizo mucho, pero bueno, se tiraron partes de la obra, de la casa, donde eran intervenciones del siglo XX que eran bastante malas, del año 50, como apéndices de la casa feos. Y ya esta casa es del 18, pero ya en esa época, como ven, las ventanas son góticas, ya la gente reciclaba. Entonces las ventanas venían de una iglesia de un pueblo de al lado para hacer la casa Entonces como que el reciclaje es algo que funciona de todas las épocas. Adentro de la casa habíamos hecho una casa como muy inglesa y muy como es un bed and breakfast donde la gente puede pasar el fin de semana. Y al final invitamos a una serie de artistas. Invitamos a Pippi Lottie-Rist, en este caso, que es una artista suiza. Es una casa de instalaciones de video. Y también a Guillermo Cuitca, el argentino, que hizo el comedor. Entonces, en esta casa, este proyecto que empezó siendo como una casa bonita de campo inglesa, me di cuenta que no era la buena dirección, porque bueno, era una galería de arte, estamos interviniendo con artistas. Entonces empezamos a hacer un proyecto mucho más experimental, donde la casa no iba a hablar por ella misma, iba a decir, iba a mostrar colores que existían. Esto fue cuando limpiamos todas las paredes para hacer los enlucidos nuevos. Aparecieron todas estas texturas y colores que fueron como muy interesantes, y la idea fue rescatar y jugar con todos estos y que cada habitación dijera el color que iba a ser. Esta es la obra de Guillermo, que hicimos el comedor. Con Guillermo trabajamos al principio mucho a distancia, y en la distancia yo le mandaba desde allá maquetas o fotos de la luz y estados de iluminación de distintas épocas del día, del año y del día. Y cuando él vino con su proyecto era mucho más oscuro que esto, y cuando se dio cuenta que bueno, la casa era una especie de carnaval de colores, se empezó como a influenciar también él por la casa, y empezó a agregar como mucho más color a todas las cuatro paredes. Y esta fue la primera obra que hizo él de este tipo, y ahora dio inicio a un montón de obras que está haciendo ahora un poco por Europa, ¿no? De espacios. La idea de este proyecto fue también trabajar con el tema, seguir con la idea de reciclaje, respetar un poco los espacios que había como así espantosos y feos y raros. Entonces me iba a los pueblos y buscaba papeles antiguos, y quedaba un rollo de papel y compraba un rollo de papel y pues mezclaba con otro, y mezclando con un almohadón de una abuelita que había en el pueblo, que también que me ofrecía poner sus cosas y vender sus cosas. Entonces como que la idea era hacer un trabajo mucho más comunitario, que la gente se sintiera también un poco más enganchada con el proyecto. Este es un proyecto en México, en una ciudad que se llama Morelia, en una ciudad colonial que yo no conocía hasta que llegué aquí. Una ciudad muy bonita, una ciudad importante en la época del diezmo, donde la iglesia recogía el 10% de todas las iglesias, creo que hasta California. Entonces una ciudad que fue muy rica arquitectónicamente, y después con la separación, ¿no? de esta parte de California con Estados Unidos y inclusive la independización creo que de todas las iglesias o de la descentralización, esta ciudad se convirtió en una ciudad muy pobre y todo se quedó como parado en el tiempo. Pero que esta arquitectura increíble, que está sumergida en una ciudad totalmente abandonada, y este cliente es un cliente de acá que le va muy bien en la vida y quiere devolverle a su pueblo, a su ciudad, quiere rehabilitar la ciudad, renovando un poco en el casco antiguo, ¿no? Algunas de
de las casas. Es una casa como, yo trabajé bastante en Mallorca y me parece que es una arquitectura muy parecida a la arquitectura mallorquina, ¿no? Las proporciones de los arcos, las columnas, la forma de trabajar la piedra, es muy balear. Este es un cineasta y hace mucho hay un festival de cine, hizo un festival de cine muy importante aquí en esta ciudad y durante la idea de esta casa es una casa donde recibe mucha gente del cine un poco mexicano y este fue una especie de homenaje que hicimos al cine de oro mexicano con fotografías, ¿no? de todas las épocas. La mayoría de los muebles que ven acá son muebles que compró yo en Las Pulgas, en París, y que con una buena empresa de transporte llegan todos a tiempo. La cocina, me divertí mucho porque trabajé este es un proyecto donde trabajé con unas comunidades indígenas, donde hacían cerámicas y cosas que eran un poquito demasiado turísticas a mi criterio. Entonces me puse a trabajar con ellas sobre todo en un grupo de mujeres, para poder desarrollar como, bueno, por ejemplo, estas vasijas que ven ahí arriba, o todos los azulejos que están atrás. Son unas cerámicas de barro a mano, hechas con unas técnicas súper primitivas de fuegos, que dan estas texturas como muy metálicas. Esta es una zona también de cobre y todas estas paredes son de cobre. También quería hacer, por mi forma de trabajar con el tema del arte, quería invitar a un artista mexicano para hacer un mural y bueno, por la situación con la que estaba pasando México, que era antes de las elecciones, Trump y todo esto, el cliente no quería hacer lo que yo quería hacer, que era un mural, como toca, ¿no? Un mural, los mexicanos tienen una historia muy fuerte con los murales, pero generalmente son políticos, entonces evidentemente esta es una casa donde él recibe gente del cine también americano y no quería hacer nada arriesgado, entonces terminamos contratando a un artista local, que bueno, que al final fue muy interesante también, pero se hizo toda esta obra un poco basado en la flora y un poco la fauna local, ¿no? de esta región. Hay mucha papaya, hay mucha palta, entonces bueno, fue muy como divertido. Este es el baño, que está también abierto. Siempre intento, no sé si se ve o no se ve, de guardar el alma de la casa, tratar de respetar el contexto, ¿no? Si es México o donde sea, ¿no? Tratar de guardar como una identidad local. Después, evidentemente, traer un poco más de, bueno, cosas de nuestra época, ¿no? que nos interesan a nuestra generación. Esto que viene atrás es un pedazo encontré en Las Pulgas, un pedazo que lo encontré tirado, es como no sé cómo se dice la parte de atrás de la Virgen, ¿no? La corona, no sé qué. Y lo compré a escondidas del cliente que no quería comprarlo. Y cuando lo vio, además no es ni siquiera religioso él, entonces le daba como un poco de fobia, pero le terminó divirtiendo como se enganchaba en la casa, ¿no?
la idea del color y la textura. Esta silla que está atrás es una silla de Schumacher. Schumacher es un alemán radicado no sé si es alemán o es hijo de alemanes, pero que vive en México y es como muy importante dentro del diseño mexicano y hace esta serie de muebles con unos muebles de una madera se llama creo que parota y es como muy orgánico todo lo que hace, también de los años 50. Hay algo en las fotos que deforma la altura. Estos espacios son mucho más anchos de lo que me parece que parecen en la foto, pero esta es la sala principal. Y bueno, tenía daba a la plaza del pueblo, ¿no? La casa, y es una casa que tiene muchísima luz y lamentablemente súper ruidosa por la plaza. Estas piñas que ven ahí arriba son unas piñas típicas de morelianas, que es una artesanía local, que es muy bonita. Y trabajan con todo el tema creo que el tema de la piña es un símbolo de bienvenida. Entonces, todas las casas tienen una piña o dos piñas. Generalmente están como en otro contexto y a mí me divertí un poco la acumulación, ¿no? de las piñas. Acá es una mezcla, ven todo. La obra de la izquierda es una obra de Diego Rivera, un poco influenciada por Rousseau. El sofá es un sofá italiano, las sillas son de Jean Herré, el primo de Corbusier, francesas. El mueble ese de la derecha es un mueble italiano de Nápoles. La araña que está atrás es una araña también italiana. Entonces como que bueno, un poco creo que atrevido, ¿no? Mezclar todo esto que en el fondo no tiene nada que ver uno con otro, ni por periodo, ni por la relación con el cliente, pero no, son cosas que en general me gusta intuitivamente jugar con ellas y mezclarlas, ¿no? Como que los objetos los encuentro, aparecen y nada, y voy pensando cómo funcionan unos con otros. El espejo este, por ejemplo, es un espejo peruano, que tampoco tiene nada que ver con México, ¿no? Esta es la biblioteca, y la biblioteca es el único espacio que es bastante oscuro de la casa, donde trabajé con estos artesanos y trabajamos con estos textiles que fueron muy complicados de poner. Acá no se ven por la foto, pero son con telares hechos antiguos, entonces las texturas son muy regulares y eran como muy difícil ¿no? de poner en la pared, pero al mismo tiempo daba una textura que con el contraste de la biblioteca, que es de bronce y de madera, que era como más moderna, le da este contraste más agradable. Este es una especie de gabinete de curiosité, ¿no? Donde tiene un poco todo, colecciona mapas mundis, colecciona estas mini obras de arquitectura italianas que son maquetas increíbles de todas las épocas. Entonces era como un espacio para celebrar un poco todos estos objetos, ¿no? Como más pequeños. Esto es en los Alpes, en Francia, es un pueblo al lado de Megève, se llama Combloux. Y la nieve es uno de los pocos temas que no me divierten tanto, porque en general los lugares de nieve son mucho más tradicionales a la hora de construir arquitectura, y donde hay, por lo menos en Europa, ¿no? Hay más restricciones y hay que hacer casas que se parezcan más a un chalet, ¿no? que a algo contemporáneo. Entonces la única intervención que podía ser contemporánea era los interiores. Esta es obra de Jason Rhodes, el americano que vieron antes también. Y la casa, bueno, tiene esta relación, ¿no? con la nieve,
bastante espectacular. Y a pesar de que está en Francia, la clienta es una especie de Dragon Lady de Holanda, con un carácter muy fuerte y como tenía unas ideas muy claras en cuanto a colores y quería que jugara con muchos colores y siempre quería más y más y más y más. Entonces, bueno, un poco tímidamente en los baños empezamos con los mármoles, pero acá ya ven que nos fumamos algo con la señora y entonces la señora traía esta araña que está arriba, era un cubano que ya no me acuerdo el nombre del cubano, que bueno, que hacía estas arañas que eran todas como de plástico y me traía, no me traía dos, me trajo 20, las quería colgar por toda la casa. Y entonces, bueno, y siempre quería más color y más color y más color. Entonces la idea era un poco, jugamos con mucho color, con las texturas, ¿no? Las paredes, hay mucho, en este caso, por ejemplo, lo que ven a la derecha, los armarios son con cuero, lado de atrás es tela, las alfombras son de lana y seda. Esto, por ejemplo, es caucho. Este es el nivel de donde llegaban con los esquíes y para poner los esquíes, entonces esto era de caucho, el suelo y las puertas para poder que se pueda mojar y no pase nada. Cuando yo llegué a este proyecto, ya estaba hecho el permiso de obra de este chalet que muy poco podía cambiar y como ven, la piscina era como un lugar como tiene un espacio como bastante restringido y era bastante poco interesante. Entonces, como yo conocía a esta señora de más tiempo, conocía su colección y sabía que tenía mucha obra en video. Entonces le propuse hacer algo que hace una proyección dentro de la piscina. Entonces diseñamos toda la piscina con el vaso de la piscina con un color muy especial para que pudiera absorber bien la proyección y con una tecnología bastante buena de proyectores, ¿no? Que era bastante compleja para poder, hay como 3 proyectores a lo largo de toda la piscina para que esté todo conectado. Pero lo espectacular es que uno nada y nada en el universo de este video que se va moviendo y es bastante loco. Y por supuesto pedimos la autorización y trabajamos con la artista para readaptarlo a las proporciones no del vaso del agua. Al mismo tiempo, había que preparar el espacio y darle como, bueno, utilizar algo que no fuera como un cubo blanco nomás, ¿no? Porque durante el día, si queremos que entre la luz y se vea los Alpes, no hay proyección. Entonces la proyección se ve más a la tarde o cuando baja la luz. Entonces había que dar un interés. Entonces, bueno, propusimos este mármol en las paredes del agua, del vaso del agua y las paredes y es un mármol que ella me decía que era el mármol salchichón. Como ven, empezamos de proyectos un poco más minimalistas y más como menos digamos elaborados, por decirlo de alguna forma, a estos últimos, ¿no? Que son un poco más complejos en diseño, ¿no? Esto es un proyecto en el Highland en Escocia. Esta era la casa que era la propiedad esta era el dueño de este terreno eran los dueños de Balmoral, ¿no? El castillo de la reina. El castillo de la reina es un castillo en realidad prácticamente contemporáneo, pero este castillo es mucho más anterior y este cliente cuando me llama para reformar este castillo me quedé como un poco como raro porque de vuelta como que no sabía qué hacer porque es un tema como encuentro un poco, hacer un castillo en el siglo XXI suena un poco vulgar, ¿no? Y como que ¿qué se puede hacer en el siglo XXI en un castillo? Entonces como que le propuse hacer como intervenciones por todos lados con arte y mezclar al Lord
Ferguson de vuelta con esta araña de neón y jugar con un lenguaje mucho más atrevido por toda la casa y mezclar, hacer como este lenguaje como mucho más ecléctico y mezclar cosas. Este tartan, no sé cómo se dice, la tela escocesa, lo diseñamos con Paul Smith y es el tartan que se convirtió como el tartan de la familia. El tweed que está abajo en la escalera es el tweed del castillo, que el tweed siempre pertenece a la casa y el tartan a la familia. Entonces el tweed es el antiguo de toda la vida y el tartan es un tartan nuevo que se hizo especial para esta familia que no es escocesa. Entonces esta foto la puse porque es muy graciosa. Este es el Paul McCarthy que les decía, es el que yo creo que es como el Picasso de hoy. Y cuando vino la reina a conocerla a sus vecinos, hubo que tapar el burro con su miembro. Entonces la idea también fue un poco trabajar eso. Sacamos trabajamos sacando las paredes, ¿no? los papeles antiguos de las paredes. La casa en los años 50 perteneció a la editora de Harper's Bazaar, que era muy amiga de un montón de diseñadores de moda y gente, y trajo en este caso a Schiaparelli para hacer como paletas de colores en la casa, que lamentablemente cuando yo llegué ya de Schiaparelli no había muy poco, nada más que estas cosas de colores raras que quedaban. Entonces bueno, terminamos de sacar, ¿no? los capas de papeles y, bueno, y quedaban todas estas cosas. Esta foto la puse porque estos ciervos vienen de Patagonia. Los ciervos en Escocia tienen la mitad de este tamaño y el dueño de casa es un señor que es un poco macho y quería como ciervos más grandes, y los ciervos escoceses parecían como los hijos de estos. Entonces yo decía, en Argentina los ciervos son mucho más grandes, y ahí nos trajimos los ciervos en realidad se vino a él a cazar ciervos a Patagonia. Y esta es una obra que hice bueno, la hizo, es de un indio, Subodh Gupta, que la hicimos también específicamente para acá, para la casa, una araña. Subodh trabaja con todo el tema en general con la comida y el hambre. Entonces todos sus objetos y todas sus obras están hechas con materiales de cocina, con ollas, cacerolas y todo como todas piezas metálicas. Esta araña la diseñé yo, trabajé con el comedor que estaba de la casa, y trabajé bueno, con una persona local que tenía una tienda de cosas de casa, y le compré como 250, no sé cómo se dicen, cuernos, ¿cómo se dice? Y hicimos esta araña enorme, que tiene tiene como 6 metros de largo. En la cocina colgué todos los cuadros de todos los gordos de la familia que había por toda la casa. Y bueno, recuperamos, había muy poco antiguo de la casa, y esta mesa es una mesa que traje también de las pulgas. Las lámparas son unas lámparas belgas, unos farolas también que conseguí también en el Sablón, allí en Bruselas. Y la idea siempre es ser un poco más, hago estos cuando puedo, y la obra a lo mejor no es una obra tan importante que necesita respirar y todas las importancias que los artistas contemporáneos quieren. Me atrevo a hacer estos collages, ¿no? De mezclar cosas que bueno, no tienen mucho que ver. Este era un baño, cuando estábamos arreglando uno de los baños, estaban los pintores. Este es uno de los vestigios de Schiaparelli, que había un baño negro
y el pintor estaba poniendo la masilla, ¿no? Para tapar las grietas y esto, y era como una obra de arte increíble. Entonces le dije, pare, suspenda y váyase de aquí, siga con el próximo cuarto. Y ahí quedó y quedó como una obra de Basquiat. Esto también era el Princess Room, que tenía el papel que estaba bastante en buenas condiciones es un papel, los que tienen experiencia en papel se dan cuenta que por el tipo el patrón es típico de los años 50, por la forma que está impreso, la repetición, por supuesto inglés, es como de una cierta mala calidad por la forma que está impreso, ¿no? Como es muy obvia la repetición, ¿no? No es como natural. Entonces, bueno, me pareció como los colores son como bastante como kitsch y graciosos. Y también le pedí a este otro artista, que es el del suelo de mármol, Stefan Brueggemann, y colocamos esta obra de neón que parecía como muy graciosa también y adecuada para el lugar. Bueno, espero que haya ido lo más rápido posible y gracias. Bueno, muchas gracias. Habilitamos preguntas y respuestas. El que quiera hacer una pregunta a Luis, que levante la mano, por favor. ¿Alguien por acá? A correr que va a llover. Hola, acá. Bueno, te felicito porque me impactó tu obra. La verdad no la conocí y me impactó. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces cuando te toca un cliente que no le interesa el arte, que no le interesa el coleccionismo de equipamiento? ¿Le das bolilla o no le das bolilla? En realidad, la gente, nuestros clientes vienen por el arte, porque saben que es mi especialidad. Entonces, me pasa que hay gente que no tiene arte o que no colecciona y trato de esos proyectos de elegirlos. Tiene que haber algo interesante que me interese para poder hacerlo, ¿no? Pero en general la gente viene porque sabe que tengo una sensibilidad por el arte y como que en realidad me pongo yo en servicio del arte, ¿no? y a mostrar su obra y los espacios como que pueden cambiar y la gente puede, el sofá no pega con el cuadro, ¿no? Como que la gente puede cambiar y no pasa nada. Perfecto, gracias. Bonsoir. Una pregunta, ¿cómo haces que haces proyectos en el mundo entero para buscar tus proveedores, para encontrar todas las piezas de arte que decís que encontrás Opus en Francia? ¿Y cómo haces para llevar todo eso tuyo a los 4 rincones del mundo? El arte no lo compro yo, el arte es parte de la colección de los clientes y lo que son los muebles con empresas de transporte. Entonces, trato de comprar, como que centralizo bastante entre Francia, Italia, a veces un poco en Austria, porque me gusta el mueble de Viena, y trato de centralizar en estas ciudades. Pero sé que en Sudamérica es difícil el tema del transporte, pero en Europa o Estados Unidos el transporte es algo muy fácil, no es tan complicado, ni siquiera es tan caro. Entonces como que es fácil de desplazar cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta más? Sí, acá. Mi duda viene un poco acompañada de lo que preguntó ella, por el tema más que de los productos que traen, de los objetos de diseño. ¿Cómo haces con la gente que tiene que trabajar en tantos países diferentes? ¿Conseguís en cada lugar el que pinta, el que coloca el revestimiento? O sea, acá en Argentina es como complicado en los oficios. Bueno, afuera se trabaja con contratistas.
Entonces se trabaja con un contratista que es el que provee a todos los equipos. Entonces, un contratista se encarga, hace absolutamente todo. Entonces yo le digo lo que necesito y él busca. Entonces mi trabajo es, lo más difícil es saber cuál es el contratista correcto para lo que yo busco. ¿En cada país? En cada país. Ah. Que tenga onda, que tenga la sensibilidad que yo tengo para poder que encuentre lo que yo busco. Pero también con la experiencia, también yo ya enseguida cuando llego a un lugar trato de trabajar con la mayoría de las cosas locales, sé lo que es imposible. México no es como Argentina, pero la situación es bastante parecida a la de acá. Entonces es como que hay que trabajar con muchas más cosas locales. Pero por ejemplo en México hay unos artesanos increíbles. Entonces la gente, puede ser unas cosas de mármol, de piedra, de cobre, de madera. Y trato de hacer todo eso como inclusive que a veces en Europa no puedo hacer por una cuestión de costo. Aquí en el proyecto de México hicimos unas bañeras, pórticos, unas cosas increíbles en piedra que hubieran sido imposibles en un proyecto europeo por una cuestión de costos. Entonces, lo que siempre como que... Sí, escuché que dijiste que trabajaste con artesanos. Sí. Por ahí también las obras, como se nota que es gente de poder adquisitivo elevado, debe ser mucho más fácil todo, pero bueno, en cuanto a las personas que trabajan en la obra, me preguntaba si es con contratistas. Sí, siempre hay que simpatizar con la gente, ¿no?, del local y buscar la forma también de adaptar, ¿no?, y no de imponer cosas de afuera, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Un minuto, es una pregunta rápida. En la respuesta, hola, ¿cómo te va? En tu respuesta dijiste, que es lo que a mí me interesa, cuando yo llego a un lugar, hablando de vos, y en esta variedad de trabajos que tenés y la diversidad de los lugares, ¿cómo haces para reinterpretarlos? ¿Te quedás un tiempo, los vivís un tiempo? ¿Cómo haces para tener trabajar en tantos lugares tan distintos y cómo los aspirás a esos lugares? ¿Cómo te quedás un tiempo? Eso es lo que me interesa saber. El proyecto empieza a venir regularmente y en general todos los proyectos de Europa son fáciles porque son a 1 hora, 2 horas máximo de distancia. Entonces es como que no es tan, puedo ir en el día y volver. Pero claro, yo quiero creer que lo que más respeto es el contexto, ¿no? Como que me adapto al lugar y no me interesa traer, lo único que hago, digamos, malo para el ambiente es traer un mueble a lo mejor de Francia a México. Pero en el resto trato de trabajar con cosas locales, respetar la artesanía local y además el know-how, ¿no?, local, ¿no?, de lo que saben hacer localmente. No sé, hay cosas que, por ejemplo, que en Suiza puedo hacer que no las puedo hacer en Francia y viceversa. En Suiza todo tiene que ver con precisión y tecnología y con Francia tiene todo que ver con una calidad de armonía, sutileza, de calidad humana que no la puedo lograr en Suiza. Entonces como que trato de cada proyecto tiene un poco también el DNA de cada ciudad o de cada país. Si no, te felicito, me encantó. Gracias.